Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar explicando cómo es que se codifican los instrumentos de investigación en la clase de taller. Este es el instrumento que se había dado en clase como ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es codificar cada una de las opciones de respuesta. Es decir, vamos a colocar un número 1 en la primera opción, un número 2 en la siguiente opción según la secuencia lógica de los números o de las opciones, un número 3 y así sucesivamente un número 4, un número 5, un número 6. En esta pregunta hay 6 opciones, es decir, hay 6 rangos de edades, 5 y uno que es 47 o más. En el caso del sexo, por ejemplo, que solo son 2 opciones, solo se coloca un 1 y un 2. Ello debido a que yo les había dicho que íbamos a trabajar con el CEL y pues obviamente en el CEL lo que tenemos que introducir son los códigos, son las codificaciones, no son las respuestas. Por lo tanto, en el caso de esta pregunta, que es una pregunta abierta, no iría ningún tipo de codificación. Aquí en la siguiente, un número 1, luego un número 2, y en la siguiente opción, un número 3 y un número 4. Eso lo vamos a hacer con todo el instrumento, con todo ese instrumento, y les va a quedar al final así. Todas las respuestas están codificadas, tanto sea necesario. Aquí, por ejemplo, hay 10 opciones, sería hasta el número 10. Y luego, en este caso de la pregunta abierta, se va a escribir la respuesta tal y como se da. Luego aquí hay 4 tipos de opciones, entonces se escribe del 1 al 4 y así sucesivamente vamos a tener todo el instrumento codificado. Una vez que tengamos el instrumento codificado, nos vamos a ir entonces a la página del CEL a crear nuestra base de datos. En ese sentido voy a utilizar las dos ventanas abiertas al mismo tiempo para que ustedes puedan seguirme según el orden que tenemos en el instrumento de ejemplo o de modelo. Por ejemplo, la primera pregunta, que es referente a la edad, pues tendríamos que escribir la etiqueta de edad, ¿no? Y luego no vamos a escribir ninguna de las opciones que tenemos aquí, porque obviamente lo que vamos a ir escribiendo luego son los números, y cada número significa algo, ya está codificado. Por lo tanto, escribimos solamente edad. Si queremos, vamos a darle negrita a esta fila. Luego vendría el sexo, luego sería la especialidad. Esta pregunta es abierta. Luego tendríamos años de servicio docente. Y así sucesivamente tendríamos que ir escribiendo cada una de las preguntas que tenemos en el instrumento. Categoría es la siguiente. Luego tipo de escuela en la que labora, que sería lo mismo que la, digamos, tipología de ese centro escolar. Luego vamos a escribir la pregunta tal y como la tenemos aquí, porque eso luego nos facilita en las tablas dinámicas que ya salga la pregunta y no tendríamos que volver a reescribirla. Entonces la copiamos y la pegamos. Y así sucesivamente. Una vez que ustedes tengan los instrumentos ya contestados por los estudiantes o los profesores según sea el instrumento, lo que vamos a hacer es enumerar cada uno de los instrumentos como les había explicado en la clase anterior, y escribimos simplemente los números de los instrumentos. Digamos que vamos a tener 10 instrumentos, porque no puedo hacer los 50, solo estamos dando un ejemplo. Entonces, en el primer instrumento, por ejemplo, si la persona contesta que tiene la edad de 26 a 32 años, entonces el código que se va a escribir aquí es el número 3. Si la persona es
mujer o hombre, femenino o masculino, digamos que es mujer, entonces voy a escribir el número 1. La especialidad, digamos que es de ciencias sociales. Años de servicio, supongamos que tiene de 0 a 5 años, que sería la primera opción, vamos a escribir un número 1. La categoría, supongamos que trabaja por medio tiempo, número 2. Luego vamos a la tipología de la escuela, vamos a suponer que es bidocente, número 2. Y la primera pregunta vamos a suponer que contestó capacitaciones, que esa fue la opción que marcó, por lo tanto vamos a escribir el número 8. Así sucesivamente, yo tengo que ir escribiendo los números según los instrumentos que tengo que ir enumerando. Por lo tanto, voy a hacer la idea de que el siguiente marcó las siguientes opciones. Supongamos que este es de ciencias naturales, este marcó la opción 3, este marcó la opción 1, la tipología opción 1 y este marcó la opción 4. Y así sucesivamente voy rellenando mi base de datos con todas mis preguntas y la cantidad de instrumentos. Cuando yo llegue a rellenar todo el cuadro con las diferentes opciones, entonces una vez que esté ya completado, vamos a pasar al siguiente paso, que es a la construcción de la tabla dinámica. Voy a suponer que aquí hay un número 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Igual aquí opción 2, opción 1, opción 2, 1, 1, 1, 1, 1. Y bueno, pues estoy obviamente inventando respuestas posibles. Ustedes tienen que hacerlo con los instrumentos reales, ¿no? Entonces ya prácticamente la tabla está completada. Vamos a suponer que aquí ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, matemáticas y ciencias sociales. Pongamos al resto, solo arrastramos aquí. Bueno, teniendo mi tabla, a quien le gusta hacer un marco a la tabla, etcétera, ya eso son cuestiones opcionales. Yo abro una siguiente hoja de trabajo y voy a donde dice insertar. En insertar veo que tengo la opción de tabla dinámica, selecciono esa opción y tengo que seleccionar el rango que yo voy a utilizar, es decir, el rango de datos que voy a utilizar para crear mi tabla dinámica. Entonces, para seleccionar el rango yo tengo que irme a la otra página donde están mis datos o mi base de datos, y supongamos que yo voy a cruzar la variable de edad y sexo, ¿no? Son las dos variables que yo voy a cruzar, es decir, una mujer, a qué rango de edad pertenece y así sucesivamente. Entonces selecciono mi tabla dinámica y aquí me aparece al lado derecho, de frente al monitor, me aparecen pues las dos variables seleccionadas. Si se fijan, yo les había dicho en clase que la variable principal o la variable esencial que vamos a estar cruzando con cada una de las otras variables va a ser sexo. Por lo tanto, esa es la variable que yo necesito que aparezca en el rótulo de la fila. En ese sentido, yo tengo que seleccionar sexo y colocarlo como rótulo de fila. Eso significa que va a ser mi variable principal. Ahora tengo que seleccionar edad y automáticamente me sale aquí en los valores suma de edad. Pero previo a modificar la configuración de esta opción, yo tengo que arrastrar esta variable hacia el rótulo de columna. Significa que por cada mujer que exista en las respuestas obtenidas,
pues me va a decir a qué rango de edad pertenece, ¿no? Es decir, ese rótulo de columna que yo necesito. Y me van a aparecer la cantidad de columnas en correspondencia a la cantidad de rangos que yo, digamos, incluí en el cuestionario. Entonces vengo aquí a los valores y vamos a cambiar la configuración. ¿Por qué no dejamos suma? Porque a mí no me interesa sumar los valores de edad. A mí lo que me interesa es contar, ¿no? Por lo tanto, yo voy a la configuración del campo y en lugar de sumar, yo escribo cuenta, porque estoy contando. Los valores tienen que mostrarse, ¿no? Como el porcentaje, ¿sí?, de la fila. ¿Qué significa esto? Que por cada mujer que exista, pues me va a decir qué porcentaje, ¿sí?, de personas que tienen entre, digamos, 20 a 25 años son mujeres, y así sucesivamente. Le doy a aceptar y pues ya me sale la tabla, la tabla completada con los diferentes porcentajes. Si se fijan, vamos a buscar en instrumento y en edad. La opción 1 es de 18 o menos años. Significa que el 40% de las personas que tienen 18 o menos años son mujeres, ¿no? Y en el caso de los hombres, que sería este número 2, que sería la edad, el 20% de esa edad son hombres. Todo este total me tiene que dar 100%. Lo mismo que abajo, me tiene que coincidir el 100%. Y así se construye la tabla dinámica. En el próximo video tutorial vamos a ver cómo se grafican estos datos. Muchísimas gracias.